Boya y Bochechemos for Balifa. Bienvenidos y bienvenidas a su comunidad Lega Isolá, que la bendición de Obocareno Ocha, de Obocareno Licha, de Obocareno, de los Dumares, de Olorum, de Olofi, de Oborumole, sea con todos vosotros. Si me estás viendo en mi página de Facebook, dale me gusta, sígueme. También te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, que compartas mis videos para que la palabra de Ifá sea propagada por el mundo. Ifá Uá. Dejen sus dudas en los comentarios. También puedes seguir a mi esposo en su canal llamado Bardeleo Nichangón, el cual le enseña muchas ceremonias y muchos datos de interés y de conocimiento a los ororichas, a los babalochas, a las personas que practiquen el espiritismo. Bien, primero que todo, mi más sentido pésame para las personas que han sufrido alguna pérdida de algún familiar en esta crisis. Ya el final, ya la superación, ya estamos viviendo, ya estamos saliendo de este mal momento que está quejando al mundo, y es algo de sobrecogedor, es algo de fe, es algo de esperanza. Pero ahora más que todo debemos seguir manteniendo la fe, debemos seguir manteniendo la esperanza, porque nos esperan momentos fuertes, pero nada que un corazón que sea vigoroso en aspectos de la fe pueda superar. Bien, hoy vengo a hablar sobre una cosa que se me preguntó, y es sobre un tema que se tiene duda en nuestra religión, que es el suicidio y nuestra fe, ¿no? O qué concepto tiene nuestra fe de suicidio, qué concepto tiene el creador del suicidio, o en sí qué es lo que significa el suicidio en la religión yoruba. Se me ha preguntado por varios hermanos, una duda que se tiene, y es algo, pienso, digno de explicar. Primeramente voy a empezar hablando de lo que viene hablando de los Dundify, los Owori, donde fue que Changó se ahorcó. Voy a decir las tres vertientes de la historia de por qué se ahorcó. Después voy a decir del concepto que se tiene o que se tenía en la antigüedad sobre el suicidio y la práctica del mismo en la cultura yoruba. Y después voy a decir mi opinión basado en el estudio y basado en la interpretación de Ifá, basado en la sincronización espiritual de estos años de religiosos. En Ilos Owori hay tres historias de por qué Changó se ahorcó. Aquí, si bien debemos entender que el Changó que viene hablando de Ilos Owori no es el Changó Irunmolé, debemos entender que el Irunmolé es aquel primera creación primordial que creó los Dumares y que lo envió a la tierra dentro de los 401, y que dentro de su labor creadora ascendió a Orisha. Después, con el pasar de las eras, de los milenios, en las consiguientes reencarnaciones, vino reencarnando una y otra vez, y en esta historia donde se refiere en Ilos Owori al Changó que se ahorcó, es al Changó que fue la reencarnación del mismo, representado en el cuarto rey de Oyo, en el cuarto Alafin de Oyo. Aquí nos relata tres vertientes de esta historia. La primera es que Changó era un rey. En la primera historia, Changó era un rey que era muy elocuente, que era muy inteligente. Entonces él había descubrido los Oduará. El Oduará era como una especie se llama piedra de rayo, que la conocemos nosotros hoy en día en la religión como piedra de rayo. Pero Changó había descubierto este tipo de piedra que tenía la facultad de atraer los rayos. Entonces en la zona donde ellos vivían tenía cuando había tormentas, atraían muchos rayos, estas jotases, es decir, estas piedras. Él se dio cuenta de donde había estas piedras caían muchas jotases. El rayo caía, la atraía, era como una especie de pararrayo. Entonces, ¿qué hacía él? Él mandaba a sus súbditos a recoger las piedras, y allá donde quiera que había un enemigo, allá donde quiera que iba a hacer una batalla, él primero regaba estas piedras, esperaba que hubiera un tiempo tormentoso, y después caían las piedras. En ese momento caían los rayos como señal de atracción, y eso le dio una de las facultades que las personas lo vieron desde la distancia y lo catalogaron como que era Changó, como era el que portador del rayo. Pero aquí nos habla de que él, en el almacén de su palacio, al guardar estas jotases, en una gran tormenta que pasó sobre él mismo, cayeron muchos rayos y mataron a la familia y mataron a los hijos. Y entonces él, del bochorno y del sentimiento y de la conciencia, se ahorcó. Bien, eso es una de las historias. La otra historia nos habla de que Changó, como era un rey que era conquistador, era un rey nómada, era un rey que no se estaba quieto, como dice la canción, Bolanche, 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 Obara y toma, que quiere decir que Changó era el único rey que se ponía la corona en el piso y se la volvía a poner. ¿Por qué? Porque Changó constantemente siempre estaba librando batallas, siempre estaba en expansión, siempre estaba en conquista, y dejaba su reino
como nos habla Ireteanza, le dejaba su reino a cargo de otras personas, después se le presentaba problemas porque esas personas no querían soltar el reino. Y en uno de estos viajes, en uno de estos atributos que Shango sale a conquistar, cuando regresa se da cuenta de que su gobierno, de que su mandato del pueblo estaba siendo muy aceptado a la persona que había dejado en su lugar y que no querían que regresara, y el bochorno se ahorcó en un árbol allá. Por eso es que dice que las herramientas de Shango deben ser de material de este árbol. También podemos ver otra historia, y esto son una historia más de la parte más histórica, y era el concepto que tenían los Yoruba, que ya entra esta historia sobre suicidio. Los Yoruba, cuando escogían un rey, lo hacían mediante un consejo de ancianos, que eran los llamados hacedores del rey. Estos hacedores del rey, cuando escogían un rey, la manera que tenían para que el rey terminara su mandato y otro pudiera ocupar su lugar, era mediante la muerte del rey. Al rey no se lo podía decir ni que se fuera, ni el rey podía renunciar, ni el rey podía ser asesinado. Entonces, la única manera, cuando había un rey que tenía un gobierno nefasto, un gobierno que afectaba a la población y que era necesario ser escogido otro nuevo rey, tenían una especie de ceremonial que hacían una cazuela con ojos de un pájaro que hay allá que se llama Abba, y se la daban al rey. Cuando al rey le daban esta cazuela cocinada, le daban este alimento con los ojos de Abba, se le estaba indicando el consejo de ancianos de que el pueblo ya no quería al rey y que el rey tenía que suicidarse, y era una manera digna del rey desprenderse de sus obligaciones para mejoría del pueblo, porque estaba siendo nefasto. Y en una de las historias habla de que Shango, al ser un rey que era muy conquistador, al ser un rey de que siempre intentaba estar en guerra con sus vecinos, de que intentaba estar en guerra con las personas con los pueblos que le rodeaban para conquistarlo, no se encontraba la paz en Oyo, no se encontraba la paz en el reino, y se le fue inculcado este ceremonial para que se fuera ahorcado, y así se ahorcó. Ahora, hay una cosa importante. Shango, una de la mayoría de las canciones que tiene, una de las que se repite mucho, la frase Oba Koso. Esta frase no se tiene mucho entendimiento de lo que quiere decir. Oba Koso quiere decir el rey no se ahorcó, es lo que quiere decir la frase. Cuando Shango funda el pueblo de Koso, él antes de fundarlo, es decir, cuando él iba a entrar al pueblo de Koso, porque también hay muchas otros cantos en nuestros ceremoniales que se hablan y que se especifica de que es el rey de Koso, porque él fundó el pueblo de Koso, pero viene hablando también de esta frase, porque cuando Shango se ahorca y sus seguidores van a verlo, se dan cuenta de que se había ahorcado y lo bajan del árbol, le hacen una tumba de piedra y regresan al pueblo, camuflajean a otro haciendo entender que era Shango, y entonces entran cantando primero Oba Ibo, Siareo, Ero Amalae Po, Era Oba Koso, Ilua Guaye, que queriendo decir que el rey viene en camino, vayan preparando Ero Amalae Po, vayan preparando las ofrendas, que el rey viene entrando al pueblo que fundó, que el rey no se ahorcó. Oba Koso significa el rey no se ahorcó. Entonces, esto está en el orden de Fa Irosowori, se confunde con Obarakoso. ¿Por qué? Porque Obarakoso, como es un orden que se llama por la manera de los cambios de nombre de Ifá, que es Obara Iroso, y se le dice Obarakoso, la persona tiene entendido que fue en Obarakoso, en el orden de Ifá donde Shango Soko, y no fue así, fue en Irosowori. Debemos entender que la frase Obakoso significa el rey no se ahorcó. Entonces, allá donde nosotros veamos que se utilice esta frase, se está haciendo alusión a como la reencarnación de Shango, como decir que Shango no se ahorcó, sino que él ascendió, porque los seguidores de él en la tierra no aceptaron de que su rey se ahorcara, porque si bien fue una especie de trama de conspiración que hicieron los ancianos, porque veían que su gobierno era un gobierno nefasto, pero sí que tenían muchos seguidores y muchas personas que lo adoraban. Esas son las historias que avalan de que por qué Shango se ahorcó, la manera de que se ahorcó. También hablan otras historias de que Shango tenía diferentes generales y que sus generales lo traicionaron y que por el bochorno se ahorcó, pero bueno, las más infundadas son estas de que yo le digo. Ahora, mi concepto sobre el suicidio. Según tengo entendido, algunas personas dicen, y no es
pienso yo que no sea cierto. Habría que a las personas que estén interesadas informarse un poco más, nutrirse en la historia de Yoruba, pero yo pienso que no es así, y lo que he investigado no es así, que a las personas que se suicidan dentro de la religión, dentro de la cultura de Yoruba, se les hacía pagar un estipendio o una multa a la familia, pero estoy casi seguro, he investigado con historiadores amigos míos y me han dicho de que eso no es así, sino de que la cultura de Yoruba, el suicidio era como una especie de salida a un sufrimiento o de retirarse de un cargo, sobre todo en la etapa de los reyes. Nosotros debemos entender que en la religión de nosotros no ve la vida, no ve los actos de los seres humanos como las otras, como el cristianismo, como el islamismo, que nos imponen una dictadura de un Dios que nos exige unos tabúes completamente en todo aspecto de nuestra vida. Nosotros en el cristianismo, por ejemplo, se dice que la persona que se suicida va al infierno porque está despreciando la vida de que Dios le dio y que solamente Dios da la vida y que Dios la quita. Pero nosotros debemos entender, y es mi punto de vista, que una persona que se suicida, una persona que llega al triste acto de suicidarse, no es porque esté despreciando la vida, ni es porque deseche la vida, es porque la vida se le hace insoportable, es porque se le hace insoportable vivir, y eso es totalmente diferente. Yo pienso que una persona que llega al acto de suicidio, además de tener un tormento mental tremendo, de tener una desincronización tremenda con su orí, de que su destino esté totalmente descompuesto, de que la sincronía de su orí, de su propio interior, esté totalmente alejada de lo que viene siendo su destino astral. Esta persona es una persona que es digna de lástima y no una persona digna de condenación. El suicidio es algo que es meramente fatal, no solamente para la persona que lo realiza, sino también para los familiares. Una persona que se suicida y a lo mejor se sabe por qué se suicidó, le puede dejar un consuelo, aunque siendo muy doloroso, pero le puede dejar un consuelo a los familiares. También una persona que se suicida y los familiares no tienen conciencia de por qué se suicidó, es una cosa mucho más dolorosa, porque yo he atendido religiosamente a ahijados que han tenido familiares cercanos que se han suicidado, y he estudiado y he visto estos casos de primera persona en personas allegadas a mí que han venido a mi casa religiosa. Yo pienso que Olodumare, el Dios que rige a este mundo, el Dios creador, no condena a un sufrimiento eterno a una persona porque se haya quitado la vida. Al contrario, yo pienso que, y tengo la certeza de que una persona que se haya quitado la vida es una persona porque la vida le atormentaba. Hay personas que le atormenta vivir, hay personas que no tienen la capacidad que sufren, que sienten, que adquieren, que se le acercan, que se le afectan más las cosas que a los demás. Hay personas que tienen la capacidad de no importarles lo que otros piensen, hay personas que no tienen la capacidad de ser afectados tan fácilmente por lo que otras personas piensen o hagan contra ellos. Hay otras personas que les afecta su modo de vivir, hay personas que les afecta el día, hay personas que les afectan la noche. Entonces yo pienso que una persona que primeramente haya caído en el triste destino del suicidio, no se le deba tener un concepto tan déspota, sino un concepto en el cual se deba ser un poco comprensivo, también un poco comprensivo con los familiares, y debemos entender que nuestro Dios Olodumare no condena a esa alma a un eterno sufrimiento. Después a ese espíritu que se haya suicidado, si hay que hacerle obra, de serenamiento, hay que hacerle obra de ascensión, hay que hacerle obra para que el espíritu alcance la luz, porque se fue de este mundo en ascua. Pero eso es diferente a que lo condene Dios. Esas son cosas que nos lejan a nosotros, los que nos quedamos en la tierra, para poder hacer por ese espíritu que estando en vida no tuvo la capacidad de hacer por él mismo. Nosotros como religiosos debemos entender que nosotros en nuestra fe y en nuestra religión tenemos una de las virtudes más grandes que existe, que es la comprensión. Nuestra fe es muy comprensiva y nuestro Dios es muy comprensivo. Debemos entender que cuando nosotros nos vemos en un punto de vista en el cual no encontramos salida en muchos aspectos, nos sentimos atormentados, nos sentimos deprimidos, así se debe sentir un suicida para llegar a un extremo tan grande de querer desprenderse de su vida porque se le hace insoportable. Esas son las cosas que nosotros debemos entender y no tachar solamente de cobarde o tachar de un tormento eterno a las personas que se suicidan, ya que en muchas culturas el suicidio es visto como una manera honorable de dejar la vida. Ahora, mi opinión es que toda persona debe ser digna de respeto, toda persona debe ser digna de comprensión,
toda persona debe ser digna de apoyo, toda persona debe ser escuchada, toda persona debe ser valorada, toda persona debe de tener por lo menos la oportunidad de darse a explicar, la oportunidad de ser al menos entendido, para que nunca tenga que llegar a la capacidad de querer desprenderse de su propia vida. Y eso nos toca a nosotros como seres humanos, estar pendientes de que cuando veamos a una persona que esté en un estado de depresión, que esté en un estado de tristeza, que esté en un estado de aflicción, no separarnos de ella, no dejarla por loca, como decimos nosotros en Cuba, no dejarla por aquí en atormentado, sino intentar hacer algo por esa alma que se está desvaneciendo y que va a querer desprenderse de este mundo. Eso nos toca como seres humanos, nos toca como personas de bien, nos toca como personas justas y nos toca como religiosos. Y Boriboya y Bocheche, Mufori Balifa.